Bueno, continuamos. Terminamos con la oración. Ahora vamos a continuar con la palabra de Dios. El tiempo de devocional. El tiempo como prioridad en el cual Dios me habla a través de su palabra. Es, como les decía, fundamental esto. En el apunte vemos que Dios me habla a través de su palabra. Si no la conocemos, no vamos a entenderlo, no podemos cambiar. Miren, una vez vino un joven que ya llevábamos un año, él estaba estudiando, había habido un discipulado y alistó sus maletas y se quería ir, enojadísimo, sus bolsos, se quería ir. Le pregunté, David, ¿por qué te quieres ir? Es que no puedo. Le dije, pero vos, ¿cuál es tu problema? Me dice, soy muy orgulloso, no puedo con mi orgullo y bla, 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 bla. Entonces, el Señor, no sé por qué, me puso, le hice una pregunta. ¿Qué haces para tratar con el orgullo? Me dice, yo oro, mis compañeros de cuarto oran, mis amigos oran. Le dije, está bien, ¿qué más? Me dicen, yo trato de cambiarlo y cambiarlo. Elías no sabe, ¿qué más? Y le pregunté, ¿dónde en la palabra de Dios me dice que el orgullo es pecado? No sé, me dijo. ¿Dónde en la palabra de Dios me da ejemplos de que el orgullo es un pecado? ¿Cuál es lo contrario al orgullo que Dios quiere que empecemos a practicar? Porque todos somos orgullosos y va a ser una lucha hasta que estemos en el cielo. En la palabra de Dios, ¿qué es lo contrario? Y donde Dios me enseña a practicar y a crecer en eso para que el orgullo se vaya doblegando, me dijo, no sé. Empezamos a hablar y lo primero que hice fue pedirle perdón a él y a Dios. Porque queremos formar robots o que los cambie por lo que nosotros les hablamos o porque la gente quiere o porque él quiere. Y el único que lo puede cambiar es Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que le enseña. El gran maestro es el Espíritu Santo, me enseña y me recuerda. No hay otra solución. Tenemos que enseñarles a amar la palabra, tenemos que amar, es el libro que nos cambia. Segunda de Timoteo capítulo 4, te encarezco que predique la palabra, porque vendrán tiempos donde no se va a predicar, van a ser cuentos, ilustraciones, chistes, que no está mal un chiste. Pero es la palabra, estudiar, enseñar la palabra. Anécdotas. 15 minutos de anécdotas y leemos un versículo. No puede ser en la palabra lo que tiene que volver al púlpito, a nuestros corazones. Los grandes avivamientos ocurrieron cuando el pueblo se aferró a la palabra, la estudió y la enseñó, porque es lo que cambia el corazón. Este muchacho me dejó una lección muy grande y empezamos a ver todo a través de la palabra de Dios. En el apunte vemos por qué necesitamos crecer, ser moldeados, las virtudes, que es eterna, que es veraz, mi compromiso, orar a Dios, meditar en su palabra requiere tiempo. El Espíritu Santo, nuestro Maestro, hay promesas. Cuando voy a mi tiempo devocional, una prioridad no es la religiosidad, es Dios me está hablando, Dios quiere examinarme. Hermanos, tenemos que entender algo. Cuando tengo mi tiempo devocional, Dios está sentado frente a mí para enseñarme su palabra. Estoy ante la misma presencia de Dios que me quiere hablar y quiere transformar este corazón duro que tengo. Por eso, por favor, si en la clase aprendemos el mensaje y la prioridad de la comunión a través de la oración y su palabra, pues me daría por satisfecho.
Salmo 19, versículo 7. En este pasaje de la Escritura vamos a ver 6 títulos de la palabra de Dios, 6 características y 6 beneficios. Miren lo que dice. Hay una palabra que se repite. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hasta allí. Después vamos a leer más adelante. Miren, lo primero que tenemos que entender. Hay una palabra que se repite y es la palabra Jehová. Jehová. La ley de Jehová, los preceptos de Jehová, los mandamientos de Jehová. Jehová es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo lo dice. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el soplo de Dios. Utilizó 40 hombres aproximadamente, comunes y corrientes. Pero es un libro inerrante, perfecto. Es la voz de Dios. Es el soplo de Dios. Él es el autor. No es de interpretación privada. Es la voz de Dios, hermanos. Él es el autor. Dios es el autor. Pero el primer título dice el versículo 7, la ley de Jehová. La ley, el manual de instrucciones, la Torá, las reglas para la vida, las instrucciones de Dios, el manual del fabricante. Son las instrucciones de quien nos creó. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que somos. Él sabe cómo cambiarnos, cómo transformarnos. Son sus instrucciones para vivir la vida. Es el fabricante. Cuando uno compra un lavarropa, ahora es difícil, la economía argentina, mira, nuevo, ¿no? Viene con un manual de instrucciones. ¿Quién coloca el manual de instrucciones? El fabricante, porque fue el que lo creó. Ahora, uno a veces lo lee o no lo lee. Pero cuando sale error 2, vos buscas las instrucciones y te dice qué fue lo que pasó. Porque fue el que lo creó. Él nos conoce perfectamente. Es nuestro creador. Sabe lo que necesitamos. El título, la ley. Su característica es perfecta. En el sentido de completo. Es completa, total, plena. No deja nada afuera. Cubre todo para todas nuestras necesidades de matrimonio, hijos, trabajo. Cubre todo. Yo les compartía en una de las clases que el 85% de la problemática con la que la gente llega a la iglesia pueden ser tratadas con la sola palabra de Dios. Y el 15%, por supuesto que hay gente que llega con algunas situaciones donde se necesita el médico, pero se necesita el médico más la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos en la palabra porque es perfecta, es completa. Por supuesto que a veces llega gente con algunas situaciones en su cabeza que necesitan un tratamiento médico. Pero con el tratamiento médico los acompañamos con la palabra de Dios. Es perfecta, cubre toda la necesidad, no deja nada afuera. ¿Cuál es el beneficio? Convierte el alma. Esa palabra es interesante, la vuelve a su curso original. La vuelve a su curso original. Toma a una persona y la transforma totalmente. Por eso, una persona incrédula
es transformada, la vuelve a su curso original. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está diseñada para nuestro corazón, para nuestro interior. ¿Por qué? Porque cada vez nos hace más a la imagen de Cristo. Ese es el beneficio. Convierte el alma. El segundo título está en el versículo 8. En el versículo 7, la segunda parte. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El título, el testimonio, la revelación. El testimonio, recuerdan cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, bajó con las instrucciones, con la revelación de Dios. ¿Quién era Dios a través de la palabra, de la ley? Es el testimonio. En donde conocemos más a Dios es en la Escritura. Allí nos revela quién es, cómo es, quiénes somos nosotros. No hay otro lugar. Ese es el título. Su característica es fiel. Es confiable totalmente en un mundo de engaño. Es confiable en un mundo de engaño. Miren, esto es algo que le debo a mamá. Desde pequeño, desde que tengo uso de razón, me metía los libros en la cabeza, me hacía leer. Conocí a Cristo y me apasionan los libros cristianos. Me gusta leer mucho. Pero siempre que voy a un libro, no interesa cuál sea el autor, por más de que sea alguien que me gusta cómo escribe, siempre voy como si en Colombia comiéramos un pescado que es peligroso con espinas. Le voy sacando las espinas con mucho cuidado. A los libros hay que hacerles eso. Y ahora a las predicaciones en Internet. Hay predicadores muy buenos, pero a veces hay cosas que se pueden infiltrar que no son confiables, o es su pensamiento, o es algo que no estoy de acuerdo en la posición bíblica. Es como comer un pescado y sacarle las espinas. Pero con la palabra de Dios no ocurre eso. Con la palabra de Dios es un libro confiable donde no hay error, porque es el testimonio de mi Dios. Es el testimonio de Él. Siempre cuando lean un libro o escuchen a alguien, busquen sus líderes para que les recomiende y les diga todas estas cosas. Y el beneficio hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo en la Escritura? Aquel que su mente es una puerta abierta para que entre todo. Todo entra y sale, acepta todo. Ahora la palabra de Dios toma a esta persona sencilla y la hace sabia, la hace hábil, capaz. El que vive y decide cómo ser a través de la palabra de Dios, la aplica, empieza a ser transformado. Toma a esta persona sencilla y la hace sabia. Recuerden los apóstoles, cuando los veían transformados por la palabra viviente, no eran estos hombres sin letra y del vulgo. ¿Qué sucedió? Estuvieron con la palabra viva y Dios, de hombres sencillos, los hizo sabios. Ese es el beneficio, sabiduría. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El título, los mandamientos, los principios, las doctrinas, las verdades. Los principios para vivir nuestra vida, esa doctrina que a veces nos parece difícil o esas verdades que nos cuestan, que parecería que prohíbe Dios todo. No, Él sabe lo que necesitamos. Dice son rectos. Rectos es que en el sentido de la dirección, son derechos, presentan un curso a seguir. Es nuestro GPS espiritual. Entonces, si les ha pasado como a mí, que uno pone el GPS para ir a un barrio de Buenos Aires o en Bogotá, bueno, me pasó más en Buenos Aires. Y como uno ya más o menos conoce las zonas, dice, y lo corta. Y a veces uno, en medio de querer llegar rápido, se mete en lío porque el tráfico está difícil. Pero el GPS es satelital. De pronto ve mejor.
pero uno quiere decidir por donde uno quiere. Pero este GPS es perfecto. Son los mandamientos, esos principios, son rectos, no son gravosos. Por eso cuando habla de la impureza sexual y de todas las consecuencias que hay, Él nos da un mandamiento. Huye, huye, huye. No hay opción, hay que huir, no hay que pensarlo dos veces. Es un solo mandamiento, huir. Y es un mandamiento que es recto, que nos marca el curso a seguir. Alegran el alma, da gozo. Queremos ser felices. Queremos tener una conciencia limpia. Obedezcamos, no son gravosos. Dice el versículo 8, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El título del precepto. Son los mandamientos divinos, no son sugerencias. Recuerden lo que hablábamos en nuestro Padre. No son opiniones, no son sugerencias, son mandamientos. Son mandamientos. Tenemos que obedecer. Es puro, su característica limpio, no tiene mezcla. Aclara las cosas difíciles de entender, puro, limpio. En medio de tantas ideologías y de cosas que van llegando en este mundo oscuro, esto es limpio, no tiene mezcla, no tiene error. A veces la religión mezcla todo esto. Alumbra los ojos. Ese es el beneficio. Aclara aquellos asuntos oscuros de la vida. Aclara los asuntos oscuros, nos da luz, nos alumbra, nos guía. A veces se nos hace difíciles y, por ejemplo, una de las cartas más hermosas que hay es la carta a los Romanos. Y decimos, pero qué libro difícil. Hermanos, fue escrito para creyentes nuevos. Tenemos que estudiar, prepararnos, pedirle sabiduría a Dios, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde, gastar tiempo para que alumbre nuestros ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El título es el temor. El libro de reverencia, de asombro, de adoración, de miedo muchas veces, de ver un Dios justo. A veces hablamos de temor y pensamos, no, solo reverencia. No, no solo reverencia. Temor también ante un Dios justo. El temor de Jehová, el libro de reverencia, el libro del asombro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que hemos visto y oído, lo que contemplaron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Es un libro de reverencia. Estos hombres contemplaron a Cristo y se maravillaron, le reverenciaron. Dice el título, es el manual de adoración. Los salmos, leamos los salmos para adorar a Dios. Su característica, limpio, sin error, como plata purificada 7 veces, perfecto, no hay mancha, inerrante. Es una palabra perfecta, inerrante en el original. Es un libro perfecto, sin errores. Permanece para siempre. Es eterna, la palabra de Dios es eterna. Y cuando estudien bibliología, estudien y vean cómo han intentado sacar este libro. Y es el libro por excelencia que siempre permanece para siempre, es eterno, está en pie, es un libro eterno. No es que es para la cultura de hace 2000 años o hace 1000 años, es el mismo libro con sus principios para hoy, no lo debemos cambiar.